Vamos a hablar de dos tipos de personas que hacen parte de la diversidad o sexual o de género, que son las personas intersexuales y las personas transgeneristas. ¿Por qué plantearlas juntas, sabiendo que son dos asuntos muy diferentes? Y es porque las personas intersexuales y las personas transgeneristas ponen en evidencia que el mundo binario en el que vivimos, en el cual se nos ha educado y en el cual se nos ha formado, no es tal, no existe como nos lo han contado, y que como nos han dicho que es binario, entonces desconocemos muchas otras posibilidades de ser y de vivir el cuerpo, de vivir la sexualidad y de construir la identidad de género. Son muchos términos, son muchos conceptos que acabo de mencionar y que voy a tratar entonces de empezar a mencionarlos uno a uno. ¿Listo? Primero el binarismo. ¿De qué vamos a hablar cuando hablamos del binarismo? Binario, de dos, ¿sí? De dos polos que son irreconciliables, que son distintos, que son únicos y que no dan una tercera posibilidad. Es cuando nos han dicho, se es hombre o se es mujer, se es masculino o se es femenino. Cuando se nos dice blanco o negro, no puede ser otro color, caliente o frío, y entonces el ser tibio es algo malo, ¿sí? Es una exigencia de claridad, que nada quede ambiguo, nada de la ambigüedad. Y entonces estas personas nos ponen en el escenario esa ambigüedad. Entonces, primer concepto, el binarismo, está construido de esa manera. Y resulta que desde el binarismo nos han enseñado que existen solamente dos cuerpos, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Y si lo si lo preguntamos en el entorno, todos y todas vamos a estar de acuerdo, sí, son dos cuerpos. Pero si vamos un poco más al fondo nos damos cuenta de que esto no funciona así. Cuando una mujer está en embarazo, entonces una de las primeras preguntas es, bueno, ¿es niño o es niña? Y eso se define por el sexo, ¿sí? Por los órganos genitales. Si hay unos testículos y por lo tanto un pene, o si hay una vagina. Pero resulta que pasa en muchas oportunidades que eso no es tan claro, ¿sí? Partimos de esa identidad, que es la identidad sexual, hombre o mujer, niño o niña. Pero resulta que tenemos muchas otras identidades antes de esa. Una primera identidad que tenemos es la identidad cromosómica, el que tenemos 46 cromosomas, XX para las mujeres y XY para los hombres. Con una claridad, todos somos X, en el fondo todos, en un principio todos somos mujeres, ¿sí? Esos cromosomas nos dan otra identidad, la identidad gonadal, las gónadas. Entonces, si va a ser una mujer, entonces se dice que tiene unos ovarios, y si es un hombre, entonces tiene unos testículos. Esa identidad cromosómica que nos da esa identidad gonadal, entonces nos da la identidad hormonal, las hormonas que se producen. Entonces, en la mujer va a ser la progesterona y en los hombres va a ser la testosterona. Y finalmente, dentro de muchas identidades que tenemos, entonces vienen los órganos genitales. Entonces, para esa niña va a haber una vulva, una vagina, y para ese hombre va a haber un pene. Y esos son los dos cuerpos. Ese es el asunto del binarismo del que les hablaba. Pero resulta que hay muchas personas que evidencian que esto no funciona así. Que puede haber alguien con una composición cromosómica XX, pero que tiene unos testículos internos y que producen testosterona. O que puede haber una persona que es XY, entonces sería un hombre según el binarismo, pero resulta que tiene testículos y tiene ovarios, entonces no produce testosterona, produce los estrógenos, y entonces ahí cambian muchos aspectos de su composición. Todo esto que vemos que se va complicando, que para nosotras parece complicado porque no estamos preparados para reconocer que hay otras posibilidades, es de donde surgen las personas intersexuales, las que están entre ese binarismo y que nos muestran que ese binarismo no es tal. Esas personas las conocimos en el pasado como las personas hermafroditas, pero las personas hermafroditas son apenas una forma de ser intersexual. Intersexual entonces es la posibilidad que tenemos los seres humanos de nacer con características tanto de lo que asumimos como lo que es de un hombre o lo que es de una mujer. Eso tiene que ver con el cuerpo, eso tiene que ver con la biología, eso tiene que ver con los órganos internos de las personas.
Vámonos ahora a pensar en las personas transgeneristas, ¿sí? Las personas transgeneristas es algo ya completamente distinto a las personas intersexuales. ¿Pero en qué se unen? Se unen en que todos dos nos ponen en evidencia que el binarismo no es perfecto, no es tal. ¿Cómo así? Vamos a mirar las personas transgeneristas. Entonces nace el niño, es un hombre, y entonces inmediatamente a ese hombre se le piensa, se le imagina y se le entrega toda una responsabilidad, una orden de ser un hombre masculino, ¿sí? Que lo podemos representar con el color azul, cuando nos ponen la ropa azul, porque entonces es un niño, es un varón, entonces se le regala el carro, se le regala el balón, se le enseña a orinar parado en la calle, en cualquier árbol, porque cuando va por la calle, si la niña tiene ganas de orinar, espere que llegue a la casa, pero si es el niño, orine ahí, porque es lo que le da poder en el espacio público a partir de sus órganos genitales. Y si es la niña, entonces miremos que la relación es con el color rosado, y entonces viene la muñeca, y entonces viene la cocinita, y entonces viene el enseñarle todos esos roles de la casa que consideramos como el ser parte del ser una mujer femenina. Entonces ser delicada, ser sensible, ser llorona. Entonces usted, hombre, a los hombres nos dicen no llore, porque si lloras no sea niña, porque es que ser niña entonces no es tan bueno y la niña sí puede llorar. Entonces se nos generan esos dos roles. Además, viendo a papá y a mamá, se nos enseña a que quien tiene el poder en la casa es el papá, el hombre. Ese hombre que es masculino es el que tiene el poder, es el que dice lo que se hace, lo que no se hace, es el que ordena. Por eso a muchas nos dijeron, cuando su papá llegue arreglamos, ¿sí? Cuando su papá llegue, entonces él va a arreglar, como si las mujeres no tuvieran autoridad y que son las que han pasado mucho tiempo en la casa. O incluso cuando el papá nunca está, cuando el papá está ausente, es también tenerle miedo a ese que nunca está, porque va a llegar y entonces me va a regañar, me va a castigar. Entonces lo que se va dando ahí es esa relación de subordinación, lo que vamos a llamar relación de subordinación, de dominación, donde el hombre tiene el poder, donde al hombre se le da la carne más grande, se le da el pescado más grande, ¿sí? Se le da la comida más sustanciosa y para los demás entonces es la otra. O cuando el hombre de la casa llega y entonces todo se dispone para eso. O cuando el hombre considera que puede disponer del cuerpo de las mujeres, que puede disponer del tiempo de las mujeres y que puede disponer de todo en el mundo y en el espacio. Entonces esas relaciones de subordinación, que son las que llamamos género, esas construcciones de cómo ser hombre masculino, brusco, agresivo, dominante, que todo el tiempo está hablando de mujeres para poseer, para dominar, eso es lo que llamamos género, como se nos ha educado en el género. Y cuando la mujer se le educa para que sea sumisa, para que sea dependiente, para que esté al cuidado de otros, es cuando llamamos género en la construcción de esa identidad femenina de las mujeres. Eso es lo que se nos ha enseñado como el deber ser. Pero resulta que en la vida cotidiana eso no funciona así, ¿sí? Eso que se nos enseña es histórico. ¿Cómo así que es histórico? Es decir, es para una época determinada, en un lugar determinado, y eso puede cambiar, ¿sí? Ha cambiado siempre. Por eso los hombres en la costa del país tienen una forma de ser hombres, los hombres en el interior del país tienen una forma de ser hombres, los hombres en el sur del país tienen una forma de ser hombres, porque es histórico, es según el contexto, según las costumbres, según el clima, según las relaciones, según la forma de ver el mundo y relacionarnos. Entonces, pues, eso es una muestra de que no somos hombres de una misma manera o no somos mujeres de una misma manera. Cada uno y cada una, a partir de eso que se nos ha dicho de lo que es ser hombre y ser mujer, se ha construido de una manera particular. Entonces está el hombre que es el supermacho alfa, que es dominante, que no admite que se piense sobre él alguna muestra de sensibilidad, por ejemplo, y la mujer que quiere ser absolutamente femenina, ajustada al estereotipo de lo que es una mujer femenina. Pero todos y todas, de alguna manera, cambiamos parte de esas características, ¿sí? Los hombres, en la medida en que empezamos a ser parte activa dentro del hogar, que nos relacionamos de una manera distinta, cariñosa, sensible, que usamos incluso el color rosado en nuestra ropa, que el pelo largo, que el preocuparnos por la belleza, que el relacionarnos de una manera distinta con los hombres y con las mujeres, eso
nos muestra que se puede cambiar. E igual las mujeres, que van ganando espacios, que asumen características que hemos considerado masculinos, y eso es muy importante. Hemos pensado que ser hombre es ser masculino y ser mujer es ser femenina, pero eso no es real. Miren que el ser masculino y el ser femenino es algo que se nos ha enseñado, ¿sí? Y por eso nos encontramos que pueden haber hombres masculinos, hombres muy femeninos, o un poco femeninos, un poco masculinos, e igual mujeres muy femeninas, mujeres masculinas, o muy femeninas o masculinas. Eso no es propio de los hombres la masculinidad, ni de las mujeres la feminidad. Hay personas, entonces ahí aparecen las personas transgeneristas, ¿sí? Las personas transgeneristas son las que transitan, se mueven entre ese ser masculino y ser femenino. Entonces, quien nace con unas características que dicen, es una niña, entonces se le educa como una niña, y se le dice, tiene que ser femenina, pero resulta que el sujeto puede llegar a decir, no, pero es que yo no me siento una niña, yo me siento un niño, y entonces quiero transitar, quiero moverme hasta asumir esa identidad que yo siento, que soy lo que soy. E igual con un hombre, entonces nace un niño, es un niño, es un varoncito, y entonces se le educa de acuerdo a una masculinidad, pero resulta que el sujeto puede decir, no, pero es que yo no me ajusto a esa identidad de género que me dicen que debo tener, sino que yo siento que mi género es distinto, entonces transita, ¿sí? Por eso hablamos de las personas trans, o que transitan, que están en movimiento entre lo masculino y lo femenino, entre una identidad masculina y una identidad femenina, y entonces se construyen de una manera distinta. Es entonces cuando reconocemos a las personas transformistas, travestis, transexuales, ¿sí? Y es que transitan en todas esas posibilidades, o cambiar solo de ropa, o el hacer algunos cambios en sus cuerpos, en sus características secundarias en el cuerpo, o incluso llegar a hacer cambios en sus órganos genitales para poder parecerse más, para poder acomodarse a eso que sienten que son, que desean y que quieren en su vida. Son las personas transgeneristas. Entonces, intersexuales ponen en entredicho y nos hacen ver que no existen solamente dos cuerpos, que hay más cuerpos. Y personas transgeneristas nos ponen en evidencia y nos hacen ver que no existen solamente hombres masculinos, mujeres femeninas, sino hombres transgeneristas, mujeres transgeneristas que transitan por el género, que se construyen de una manera distinta a lo que dice el binarismo. Entonces es salirnos de o blanco o negro, sino que hay muchas otras posibilidades, otros colores, ¿sí? No es o frío o caliente, la tibieza, que en algunas circunstancias es problemática, en esta situación nos sirve como ejemplo para darnos cuenta que es posible ser diferente a unas identidades fijas que nos han dicho que tienen que ser y que no pueden cambiar.